Sanados y liberados. Reflexionamos hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30, y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro. Entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrojarse a los pies de Jesús. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia, y pidió a Jesús que echara el demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primeros, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que caen de los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya se había ido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es jueves sacerdotal. Hoy es jueves de oración. Hoy es jueves de ir al Santísimo Sacramento. En tu parroquia, en esa capilla que está en tu parroquia, está expuesto el Santísimo, para que nosotros acompañemos a Jesús, al igual que ese día que Jesús estaba allí junto a los discípulos, ese jueves donde Jesús instituyó la Eucaristía y luego se apartó a un lugar solitario allí en el monte a orar, a pedirle al Señor, a su Padre, a pedirle a su Padre fortaleza. Hoy nosotros también necesitamos dirigirnos al Santísimo Sacramento expuesto en tu capilla, expuesto en tu parroquia, para que oremos por todos los enfermos, para que oremos por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales y misioneras. Hoy nos encontramos nosotros con una gran realidad, una realidad que sucedió hace algunos 2000 años atrás, y nosotros sabemos que esa realidad sigue sucediendo entre nuestra vida. Sucedió que una mujer se encontró con Jesús o fue al encuentro de Jesús, ya que Jesús quería estar un poco a solas para hablar con su Padre, para descansar. Recordemos que Jesús también tenía una condición humana, también podía cansarse, también tenía derecho a descansar, pero Jesús no pudo pasar inadvertido. Esta mujer que tenía a su hija muy enferma y que un espíritu maligno se había apoderado de ella, se enteró de que Jesús había llegado. ¿Y qué hizo esta mujer? Enseguida se arrojó de rodillas a los pies de Jesús para pedirle que le concediera la sanación a su hija. Muy bien. Esta mujer que era extranjera, esta mujer que era ajena a aquellos a quien Jesús había venido, eso lo podemos encontrar también por allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, versículo 21 y siguiente.
cuando nos habla de esta misma pasaje bíblico, pero que encontramos un poco más explicado, más amplio el Evangelio, donde nos dice que Jesús ha venido a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Y esta mujer que es extranjera, esta mujer que no está dentro del programa de Jesús, nos hace caer en cuenta que nosotros también fallamos en la oración. Y nosotros a veces vemos la realidad de otros hermanos que nunca se acercan a la iglesia, pero que aún con una fe más grande que la de nosotros, llega a la iglesia y reconoce que Jesús es la sanación, que Jesús es la salvación, y de rodillas ante el Santísimo, pues le piden de todo corazón que Jesús les sane, que Jesús les libere de todo lo que está sucediendo. Esta mujer desesperada porque su hija no se le veía mejoría, porque su hija estaba atormentada por este demonio, se acerca a Jesús, pero tiene mucha humildad y sobre todo hay mucha fe en su corazón. Jesús le dice que tiene que esperar un poco para que los hijos se sacien. ¿Y de qué nos habla Jesús? Jesús nos habla de saciarnos nosotros espiritualmente, de que nosotros podamos compartir, de que nosotros podamos sanar, de que nosotros podamos ser salvados, que nosotros podamos ser liberados de tanta fatiga, de tantos espíritus inmundos, de tantas cosas que a nosotros todos los días nos fatigan, que a nosotros todos los días nos apartan de una buena comunicación con el Señor, de una buena energía de salud, esa salud espiritual que nosotros necesitamos para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nosotros podemos ver que esta mujer llena de esperanza, llena de esa fe tan grande, confiando en la misericordia del Señor, le responde: Señor, también los perritos comen de las migajas que caen de los hijos. Jesús que lee el pensamiento, Jesús que lee tu corazón y mi corazón, Jesús que está lleno de misericordia, reconoce que esta mujer tiene una fe grande y que quiere en realidad que sea Jesús el que le sane, y que ha ido de rodillas ante aquel que puede sanarlo todo, ante aquel que es el médico por excelencia. Tú y yo, queridos hermanos, necesitamos reconocer que Jesús es la sanación, que Jesús es la salvación, que Jesús está dispuesto en todo momento, aún en su momento de descanso. Jesús quiere que tú y que yo estemos en comunicación constante, de que tú y yo estemos allí de rodillas ante Él para pedirle por nuestras necesidades. Y entre esas necesidades es la necesidad de orar por nuestros hermanos necesitados. Es la necesidad de orar también por nuestros hermanos sacerdotes, de orar por ese pastor de tu parroquia, de orar por quienes nos administran la palabra de Dios, de orar por quienes nos hacen llegar el pan consagrado, de orar por ese hombre que deja aún todo para entregarse a Cristo al servicio de nosotros. Eso nosotros es lo que necesitamos reconocer. Eso es lo que nosotros necesitamos colocar en manos de Jesús. Hoy nosotros podemos ver en esta mujer extranjera que se nos ha dado todo. A nosotros, hijos de Dios, hijos del pueblo de Israel, se nos ha dado todo para que nosotros entendamos que lo tenemos todo. Y se nos dice esta pequeña cita bíblica de la mujer extranjera, a la cual no se le ha dado nada, pero que ella toma aunque sea una migaja, y que con esa migaja ha podido sanar a su hija. Porque Jesús le dice: vete, porque por lo que has dicho, ya el demonio ha salido de tu hija.
La mujer no se detuvo a decirle, ¿en verdad, Señor? ¿Será que yo llego a mi casa y ya está sana? ¿Será que? No dudó en ningún momento, sino que dijo, me pongo en camino porque el Señor ya la ha sanado. Vayamos también nosotros hoy al pie del Santísimo. Vayamos hoy, queridos hermanos de San Pablo Apóstol. Vayamos, queridos hermanos del mundo entero. Después de haber escuchado la palabra de Dios en testimonio de sanación, el Padre Cristóbal Araujo, vamos allá a pedir por nuestros sacerdotes, pide por tu párroco, pide por ese hermano que está enfermo. Hoy nosotros también queremos pedir por nuestros hermanos que nos escriben en las redes sociales, en el Evangelio de hoy, el Padre Cristóbal Araujo. Queridos hermanos, hoy es un momento de reflexionar, porque recuerda que el Señor ha colocado todo en tus manos. El Señor te coloca toda una premiación. El Señor te coloca toda una bendición. Lo que pasa es que nosotros no reconocemos qué es lo que Jesús quiere con nosotros. Y esa bendición se va de nuestras manos. Así de que, hermano, recuerda que Jesús te ama y de que Jesús es la sanación, la salvación de todos sus hermanos. Él nos llama hoy hermanos. Él nos llama hoy amigos. Él nos llama hoy que nosotros somos los bendecidos del pueblo de Israel. Pero mira que esta mujer extranjera, ajena al programa de salvación, esta mujer también ha recibido bendiciones porque ha reconocido que Jesús es la salvación. Que a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, Dios de la misericordia y de la gloria, que así como ha sanado a la hija de esta extranjera, que así como ha sanado a todos los enfermos, a la mujer de flujo de sangre, a la hija de Jairo y a todos estos enfermos, queremos pedirle, reconociendo en su infinita misericordia, reconociendo que Él es el único médico por excelencia, reconociendo que es el que emana sabiduría, reconociendo que solamente Él puede sanar haciendo las cosas en maravilla, porque Él es el único que tiene la misericordia. Señor Jesús, queremos pedirte en este día maravilloso que tú nos regalas, este día radiante, este día donde los hermanos han colocado también la fe y la esperanza en ti, Señor, al igual que esta mujer extranjera. También nosotros queremos, junto a nuestros hermanos enfermos, colocar en tus manos, Señor, cada una de su enfermedad corporal, espiritual, de nuestros hermanos. Coloco, Señor Jesús, en medio de esta oración, a los enfermos, a nuestra hermana Isabel, a nuestra hermana Teresa Gasca, Giovanni Barragán, Blanca Suárez, Temilda Galeano, Lucrecia Cubides, Luz Guerrero, Elizabeth Tretenejo, Isaías, Johnny Díaz, Luis Mateo Sánchez, Kevin Gamboa, sanación, liberación, queridos hermanos, pidiendo por nuestros enfermos, Caterín Gamboa, Hilda Gamboa, Rocro Silva, Rabel Ortiz, Erendina Mandenejo, Jessica Rosas, Ramac Escamilla, Nelcy Natalia, Orania García. Oremos también, queridos hermanos, por Celsi Delgado, por Juan Castillo. Oremos por nuestra hermana Rosario Segura. Nuestra hermana Rosario reciba la sanación junto con nuestros hermanos enfermos. También oramos
por nuestros pastores. Pido a Dios de la misericordia y de la gloria, a ese Padre de misericordia que ha llamado a nuestros pastores para que sean administrador de la palabra de Dios, para que sea administrador de todos nuestros sacramentos. El Señor que lo ha llamado de entre muchos para que sea pastores de su iglesia. Hoy quiero orar por nuestros sacerdotes y especialmente pedirte a ti, querido hermano, que ore también por tu párroco. Oramos por el Padre Roberto Brites, por el Papa Francisco, por el Padre Francisco Umaña, por el Padre Miguel Echeverría, por el Padre Iván. Oremos también por el Padre Aníbal, por el Padre Marcos Galvi, por el Padre Luis Toro, Padre Bernabé Moncada, Padre Bernardo Moncada, Padre Carlos Cancelado, Padre Carlos Yepe, Padre Edgar Yeres, Padre Miguel Yeres, Padre Jefferson, Padre José Gregorio Medina, Padre Víctor, Padre Jimmy García, Padre Jonathan. Oremos también por el Padre Oscar, por el Padre Daniel Rico. Queridos hermanos, cada uno de ellos es nuestro pastor. Cada uno de ellos ora incansablemente por nosotros. Acompañémoslos también nosotros en la oración. Recordemos que Jesús, allá en el Monte de los Olivos, le dice a los discípulos: no han podido velar una hora conmigo. Él nos está pidiendo que nosotros también oremos por nuestros sacerdotes. Le pido a Dios Altísimo para que les dé sabiduría, entendimiento, para que les siga dando ese don maravilloso de ser sacerdotes hasta la eternidad y más allá. Ese sacerdote que Cristo les ha regalado, el sacerdocio que Jesucristo les ha ungido. Queridos hermanos, sigamos orando por las familias, por todas las familias del mundo, por la unión de las familias. Más que todo, pido por las familias acá en nuestro país, Venezuela. Muchas familias desunidas, muchas familias que se dejan que se han separado a causa de esto que está de moda acá, que es la migración. Se va la esposa o se va el esposo. Y entonces uno de esos matrimonios y de todas estas familias son las que sufren las rupturas. Queridos hermanos, sigamos orando. Acá en Barinas, pues seguimos. Aquí en Venezuela continúa estas cosas. Pues hoy me ha tocado grabar el Evangelio, darle gracias a Dios Todopoderoso que nos acompaña, y al Padre Cristóbal Araujo, que allí donde se encuentra no tiene nada de señal, pues acá la cobertura está pésima, los datos pésimos, la señal de Wi-Fi pésima, la luz ni se diga, 6 y 7 horas sin luz. Entonces el padre Cristóbal Araujo, de tripas, corazones, como se dice, para que el Evangelio llegue hasta tu casa por medio de esta red social, y tratando de romper barreras para encontrar esa cobertura, esa señal para enviar el Evangelio. Con mucho amor y con mucho cariño, el Padre Cristóbal desde donde está, hoy está en plena oración por ti, por todos estos hermanos que he encomendado hoy. Y pedirle, hermanos, que también oremos mucho por el Padre Cristóbal. Oremos por todos los sacerdotes de Venezuela. Queridos hermanos, les habló Tony Márquez, el discípulo. Dios los bendiga, Dios los acompañe.